Con tu sonrisa yo me rindo entero. Me desarmas por completo, mi amor. La luna es testigo de nuestra historia. Vives en mi mente con gran valor y en mi corazón queda tu memoria. Muy bien, muy buenos días, sean todos bienvenidos a estas clases libres gracias a Premios La Oveja Negra y obviamente agradecer también al criminólogo Fernando Granados, cuya visión y liderazgo han sido fundamentales para impulsar esta noble iniciativa educativa. Asimismo, los invitamos formalmente a seguir apoyando y participando activamente en cada uno de los eventos organizados por Premios La Oveja Negra. Síganos aquí, ahí están nuestras redes sociales. Así que el día de hoy tenemos una especial por el Día del Maestro. Hoy día es el Día del Profesor Peruano, así que queremos hacer un especial entre una crítica y una reflexión acerca de cuál es nuestro contexto y nuestra situación en el ámbito educativo. ¿Ok? Listo. Para comenzar, vamos a ver algo que habíamos estado dejando pendiente, ¿no? Habíamos visto que Finlandia es un país que ya por 9 años consecutivos se ha llevado el título del país más feliz. ¿Quién no quisiera tener ese título y que realmente se haga efectivo en la práctica? O sea, que nosotros los peruanos podamos decir: estoy feliz con mi propia vida, estoy feliz de cómo me estoy autorrealizando, estoy feliz de mi gobierno, de mi país. Pero precisamente por eso vamos a ver hoy qué hace Finlandia para que se lleve este título. ¿Ok? Primero vamos a ver un poquito acerca de cómo se obtiene este título. Mira, por aquí puedes ver tú cómo se obtiene este título. ¿Ok? Basado en encuestas de la ONU. Es un informe mundial de la felicidad. ¿Eso qué quiere decir? Algunos dirán: bueno, es que seguramente entrevistaron a los finlandeses cuando justamente ellos estaban felices. Y es que no se trata solamente de un estudio que mide la emoción de la alegría momentánea. No, mide diferentes indicadores para poder saber qué es lo que está sucediendo en la población, en la comunidad, y esto da como resultado obviamente indicadores, nos dan precisamente factores, nos dan mediciones para poder saber qué es lo que está realizando un país para que sus habitantes estén contentos y felices tanto con sus autoridades como con sus propias vidas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Algunos dirían: bueno, seguramente se guiarán de la parte económica, ¿no? Del Producto Bruto Interno, más conocido como PBI, o en algunos lados también le llaman PIB, ¿no? El PBI per cápita, por cabeza. Ahora, es cierto que la economía, porque de todas formas el dinero es el medio de transacción para poder comprar bienes y adquirir servicios, y así satisfacer necesidades, da comodidad, es innegable esto, pero no podemos solamente guiarnos de la parte económica para decir que un país es feliz, porque si fuese así, las grandes potencias serían las que se lleven este título. Y sin embargo, no vemos por aquí a Estados Unidos, no vemos por aquí a China, sino que vemos a un país que de extensión incluso es relativamente pequeño, y aún así se ha llevado el título del país más feliz, o con los ciudadanos más felices, por 9 años consecutivos. ¿Qué es lo que hace este país entonces? Muy bien, estamos viendo cómo se obtiene este título. Ya sabes, no solamente se ve la parte económica, sino también otros factores que vamos a analizar. Uno de ellos, por ejemplo, es el apoyo social. Es decir, que alguien en Finlandia
se siente no de manera individual. Fíjate, el individualismo es lo que hace que uno se estanque, ¿no? Como sociedad. Aquí no, aquí lo que estamos viendo es que entre todos se reconocen, se valoran, hay una especie de solidaridad, de empatía. A eso nosotros le llamamos apoyo social, cosa que en Perú antes, quizás si tú le preguntas a tus abuelitos, estaba presente, pero que poco a poco se ha ido perdiendo, ya sea por la desconfianza, ya sea por el individualismo, por la pérdida de valores. Entonces hoy en día confiar en el otro es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Y eso hace que a veces nos volvamos aislados, nos volvamos desconfiados y por lo tanto no hay esa felicidad como país, porque acuérdate que cuando hablamos de país no estamos refiriendo solamente a nuestro territorio, sino a la población, a la nación peruana, ¿ok? Entonces veamos, ¿qué miden aquí? Vamos a ver qué miden para poder saber qué país es el país que se lleva este título con los ciudadanos más felices. Por ejemplo, mide el bienestar también. Y yo te acabo de decir que el bienestar sí está asociado al dinero, no lo vamos a negar. El bienestar está asociado al dinero porque trae comodidades, pero va más allá de solamente tener una buena economía. Por ejemplo, una satisfacción con la vida propia. Y no me estoy refiriendo solamente a una emoción momentánea, porque eso sí, la alegría, de repente justo me tomaron el test cuando estaba alegre y dicen, ah, este chico es alegre. Pero no se basa este análisis en solamente ver si estabas alegre porque tu país entró al mundial o porque pasó el partido tal. No. Se refiere a varios factores que estamos viendo que se analizan para poder decir, este país es el país que se lleva este título. ¿Cuánto nos gustaría que el Perú pueda decir lo mismo? Tenemos los recursos, tenemos la extensión, tenemos lo necesario para poder competir y sin embargo no aparecemos ni en la lista de los 10 primeros países con contentamiento, ¿no? Con una ciudadanía que esté contenta con su Estado, con su gobierno, con sus autoridades. Más bien al revés, no solamente ya desconfiamos del Estado, sino hasta de las propias instituciones que se supone que deben velar por nuestra seguridad. Hasta ese punto hemos llegado, ¿no? Y la clase pasada vimos cuáles eran las problemáticas sociales que más presentaba el Perú y que por ello traían a nosotros como ciudadanos la infelicidad, la desconfianza. Pero hoy estamos viendo como un especial por el Día del Maestro, qué es lo que hace este país que se ha llevado el título 9 años seguidos como el país con ciudadanos más felices. Ese país es Finlandia, para los que recién se están conectando. ¿Okay? Mira, hay una esperanza de vida saludable. Fíjate que no dice solamente esperanza de vida, porque ojo, no es lo mismo vivir 70 u 80 años pero mal, ¿no? Mal hasta las patas, que vivir los 70 y 80 años en una vida saludable, envejeciendo bonito, envejeciendo bien, ¿no? Porque más bien a veces uno llega hasta esa edad, pero llega, como decimos aquí en Perú, hasta las patas y más bien quiere irse ya, ¿no? Porque no siente que está llevando una vida saludable. Por eso es que parece mentira, pero a través de la educación, la nutrición, ¿no? Cómo comer de manera saludable, a la larga, esto es un proyecto a la larga, estamos haciendo ciudadanos más felices, por más que en ese mismo momento, porque yo sé, ¿no? Algunos padres dicen, pero es que mi Chucky me hace este problema y que no quiere comer esto y que no quiere comer lo otro, solamente quiere sus papas fritas, solamente quiere sus carbohidratos, su azúcar. Y para que no me moleste, le doy en ese mismo momento porque tengo tranquilidad momentánea. No pensemos en el momento, porque es cierto, de repente se calma en ese momento porque le has concedido pues su berrinche, pero créeme que eso le va a cobrar factura más adelante. El comer saludable es un indicador de una esperanza de vida sana. Y no solamente me refiero a la alimentación, sino también el acceso universal a la salud, porque obviamente no hay país en donde nadie
esté libre de enfermedades. Pero incluso aquí, el seguro social, los hospitales, la forma como te atienden es eficaz. Basta que yo les pregunte a ustedes, ¿qué ustedes prefieren? ¿Ir a una clínica o ir al seguro? Porque tú sabes cuál te va a atender más rápido, cuál te va a dar una solución, cuál es más profesional incluso para atenderte. Entonces fíjate, ¿no? Todas estas cosas hacen que uno pueda sentirse más feliz en su país, en su nación. ¿Ves? Y mira, esto obviamente nos da la famosa libertad para tomar decisiones. Lo voy a poner un poquito más para acá. Autonomía personal para el propio futuro. Porque por lo mismo que la educación, aquí vemos un desarrollo transversal, es decir, no solamente me voy a preocupar por la parte de los conocimientos, sino también por la parte emocional, por el bienestar general de la persona. Entonces obviamente eso va a calar a que cuando la persona tome decisiones, cuando el adolescente, el joven tome decisiones, sean decisiones que estén basadas en la sabiduría, que estén basadas en la prudencia, ¿no? No decisiones solamente emocionales, no decisiones basadas en lo que viví en mi niñez con los traumas y todo lo demás, y por lo tanto repito lo mismo que en mis generaciones anteriores. Acá hay una libertad para tomar decisiones, tú dirás en Perú también, sí, pero mira, autonomía personal para el propio futuro. Es decir, la mayoría de decisiones que puedan tomar allá en Finlandia son decisiones que van a tener éxito. Hay que preguntarnos aquí, ¿cuántas decisiones que toman los adolescentes terminan en éxito y en fracaso? Y no es que el fracaso sea malo, de hecho el fracaso nos ayuda a poder esforzarnos más. Pero cuando el fracaso es constante es porque no estamos haciendo bien, estamos cayendo siempre en lo mismo. Y aquí la libertad para tomar decisiones es muy importante. El Perú es conocido como uno de los países de Latinoamérica en los cuales la persona se independiza a una edad tardía. Ojo, hay excepciones obviamente, pero tú basta con que preguntes a alguien, ¿no? Por ahí una vez un alumno me dijo, profesor, ¿por qué veo en las películas y los alumnos cuando terminan la secundaria se van a un lugar y se quedan ahí, ¿no? Se establecen en ese lugar, se despiden de su papá? Y yo le digo, bueno, es que ahí tienen la cultura de que cuando uno ya va terminando la secundaria se está preparando para la vida y por lo tanto tiene que comenzar a soltar cada vez más la ayuda de los padres, la dependencia, si quieres llamarlo así, para que poco a poco él pueda ser autónomo. En cambio acá no, acá en una sola casa, en una sola construcción, vive papá, mamá, los hijos, los nietos, los primos, los abuelos, hacemos una familia extensiva, no tanto porque queremos, sino que metemos a todos en un solo lugar, ¿no? Y el hijo tiene pues 30, 40 años, ya tiene hijos, todo, y lo sigue metiendo al mismo lugar. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de poder emanciparse solo, ¿no? Tener autonomía, salir de la casa de sus padres, tener su propio hogar. Sí, algunos dirán que viejonazos, hasta viejonazos se quedan en la casa de sus padres. Es cierto. No como otros lugares, ¿no? Que a veces cumplen 18 y el chico dice, yo sí ya estoy preparado para poderme, a ver, voy a salir porque de estos 18 años he ido preparándome para ser autónomo. ¿Ves? Entonces, la libertad para tomar decisiones siempre va acompañada de la responsabilidad. No hay libertad si no está acompañada de responsabilidad, ya que si tú le quitas la responsabilidad a la libertad deja de ser libertad y se vuelve libertinaje. Se vuelve libertinaje, que es lo que quieren los adolescentes, ¿no? Y algunos adultos, por cierto, que quieren tomar decisiones, pero no quieren hacerse responsables de esas decisiones, de las consecuencias o efectos que tienen esas decisiones. Y aquí estamos viendo que en Finlandia la mayoría de los padres pueden confiar porque saben que han educado a sus hijos y por lo tanto saben que difícilmente
van a caer, y si caen se levantan por sí mismos y siguen. Muy papá o mamá gallinas, ¿no? A veces es más perjudicial. El sobrecuidado, el cuidado tiene que estar, obviamente, quien no cuida a sus hijos, pero hay que tener mucho cuidado con el sobrecuidado, ¿ok? Listo. Entonces vemos como la autorrealización, cuando yo me siento feliz con la vida, cuando yo me siento, o si eres creyente, feliz, bendecido, ¿no?, por Dios, entonces tú quieres compartir de alguna u otra manera esos logros, esos éxitos, esa felicidad, esas bendiciones que has tenido, y por lo tanto, ¿qué cosa aparece en el ser humano? Esto de acá, que está ahí, ¿no? La generosidad. Compartir con el otro, porque acuérdate que sociedad que se queda en el individualismo se va a quedar estancada, ya que el ser humano no es un ser solitario, nos desarrollamos con el otro. La reciprocidad, por ejemplo, nosotros siempre buscamos, ¿no?, la empatía, que es con el otro. Entonces, fíjate, una persona generosa, cuando lo hace de corazón, es porque se siente agradecida por las cosas que ha obtenido con esfuerzo, con dedicación, y obviamente porque tiene bienestar general, que es lo que estamos viendo que Finlandia ha logrado. Y por eso es que se lleva, para los que recién se están conectando, estamos analizando al país que se ha llevado por 9 años consecutivos el título del país más feliz. Y cuando nos referimos al país más feliz, nos referimos a que tiene los ciudadanos más felices. Claro, mira acá, voy a poner esto de aquí, el siguiente punto. Dice, confianza y baja corrupción. ¿Quiénes, si es la mayoría de repente aquí que estamos en el live, somos peruanos, quienes no quisieran escoger a sus candidatos y sentir la confianza de que no va a haber corrupción? O la mínima, porque siempre por ahí hay un gusano que se quiere meter a la manzana. Pero cuando alguien tiene convicción, cuando alguien tiene ética, saca directamente aquello que malogra, que corrompe las buenas costumbres, ¿no?, la moral. Entonces fíjate, aquí estamos viendo confianza y baja corrupción. Los finlandeses deben sentirse tranquilos. Elijo a mi autoridad porque sé que va a hacer un buen trabajo, porque el que está ahí realmente se ha educado para tener una vocación, y cuando entra a un puesto, a un cargo político, obviamente tiene que pagársele. Tampoco vamos a decir que sea gratis, porque el obrero es digno de su salario, pero cuando lo hagas, hazlo también, así como recibes tu sueldo, hazlo de corazón. O sea, el político, por definición, tiene que velar por el bienestar de su población. Para eso se le da el cargo de gobernar. Entonces, hay que buscar gobernantes honestos, sí, pero cuando estoy en un lugar donde no se ha educado, donde no se ha promovido esto, ¿de dónde voy a sacar personas honestas? Cualquiera que entra me voy a conformar. Incluso ya estamos, hace un tiempo, ¿te acuerdas que se hizo un poco viral esa palabra, no? Bueno, voy a elegir a cualquiera porque al fin y al cabo todos roban. O sea, mira, ya comenzamos a tener ese chip de que como todos los políticos roban, entonces voy a poner al que menos robe, voy a elegir al que menos robe, o al que, hubo una frase también, ¿no?, roba pero hace obras. Eso es conformismo. O sea, estamos como que ya prácticamente estamos como diciendo es lo que hay y por lo tanto no se puede cambiar. Y no, precisamente estamos analizando a este país porque queremos demostrar qué es en lo que estamos fallando y que sí se puede lograr. Que sí se puede lograr con el tiempo, eso sí. Obviamente esto no es de la noche a la mañana, es un proyecto a largo plazo. Pero si no comenzamos desde ahora, no vamos a llegar a nada. En vez de, es más, no solamente nos vamos a quedar estancados, sino que vamos a retroceder cada vez más. Como quizás está pasando con la delincuencia en nuestro país. ¿Ves? Entonces, sigamos viendo, para los que recién se conectan, estábamos viendo por aquí, puedes ver
cómo se obtiene ese título. O sea, la ONU da ese informe cada año para decir, bueno, solamente el dinero define la felicidad de un país, sino también otros factores como la salud, la libertad, la confianza, ¿no? La paz y obviamente también el factor dinero está presente, porque acuérdate que la economía es el arte, si quieres llamarlo así, el arte de cómo gestionar nuestros recursos, y empieza desde la casa. De hecho, la etimología de economía es administración de la casa. Pero eso lo vamos a llevar en otro tema, porque muchas veces decimos toda es la culpa del Estado, y es cierto que el Estado tiene mucha responsabilidad en la economía del país. Por algo se le da ese cargo, ¿no? Pero también es propio, es personal de cómo nosotros gestionamos nuestros recursos. No podemos echarle toda la culpa, por si acaso, al Estado, ¿eh? Mucho cuidado, porque aquí no solamente es que Finlandia tiene los mejores gobernantes y por lo tanto los ciudadanos están happy. Es cierto, tiene muy buenos gobernantes y eso les agrada a ellos, se sienten felices. Pero no es la única razón. Ellos no son, los ciudadanos no somos agentes pasivos que no realizan nada, que todo lo tiene que realizar el Estado. No, no, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para que podamos ser una ciudadanía o ser una nación y por lo tanto un país que pueda decir estamos contentos con nosotros mismos, con el otro, con el gobierno y por lo tanto con nuestro país. Eso es lo que al final hace que se obtenga este título del país más feliz. Y acabamos de ver que por 9 años, mira, 9 años consecutivos nadie le ha quitado hasta ahorita este título. Y Finlandia no lo hace para competir, porque acá no estamos hablando de fútbol necesariamente, no estamos hablando de un deporte en el cual vamos a ver quién compite. Ellos lo hacen porque quieren, más que si le gano al otro o no. Eso no es el objetivo. La tranquilidad y la paz, ¿no? Listo, entonces vamos a ver, hemos visto los factores que la ONU mide, estos indicadores, para poder decir, a ver, ¿qué país entonces se llevaría este puesto, este título, el primer lugar? Y sabemos que se lo lleva Finlandia. Entonces veamos un poquito de cuáles son los secretos, qué es lo que hace Finlandia para llevarse este título del país más feliz. Y justamente hoy día estamos haciendo un especial por el Día del Maestro, por eso lo he puesto como primer factor. Primer factor que hace que Finlandia, porque todo entra por aquí, por si acaso, el cambio entra por aquí, y es la educación. La educación de calidad y, ojo, equitativa. No solamente consiste en la infraestructura. De hecho, la infraestructura es muy importante, nadie dice que no. Hay muchos colegios hasta el día de hoy que no se han renovado, no ha habido ninguna reparación ni mantenimiento, y a veces los alumnos tienen que sentarse en sillas oxidadas, los baños pues tienen las tuberías rotas, y por más que la propia comunidad educativa trate de hacer actividades, son insuficientes, porque al fin y al cabo esto tiene que ser un trabajo conjuntamente con el gobierno. Entonces, ¿la infraestructura es importante? Por supuesto que sí. La comodidad hace que también uno pueda estar más atento, es parte de la motivación para que uno pueda asistir y estudiar de manera más cómoda y feliz. La infraestructura, eso es cierto, pero también el acceso equitativo a los recursos, a los libros, a las facilidades que se le pueda dar a estas personas que de repente viven en una parte más de difícil acceso, y por lo tanto eso hace que no solamente demos una educación de calidad, sino que también se vuelva equitativa para todos. El Perú está logrando esto, por ahí con algunas deficiencias. Se han hecho algunas mejoras con respecto a, por eso se llama reforma educativa, pero el hecho es que la educación no consta solamente o no depende solo del Estado.
Y eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase. Vamos a ver en qué estamos fallando y cuáles son nuestros aciertos con respecto al ámbito educativo. ¿Ok? Entonces no me voy a explayar más acá porque esto lo vamos a tocar después. ¿Ok? Ahorita estamos recién en la primera media hora. Terminando esto, vamos a pasar a analizar cuáles han sido nuestros aciertos y cuáles son todavía las deficiencias que nos faltan para mejorar en la educación. ¿Y por qué te digo que no solamente consiste en la infraestructura, aunque la infraestructura es muy importante? Porque de nada vale tener pues un colegio con construcciones modernas si hay mala educación, si no va de la mano el trabajo con los padres. Ahorita vamos a ver, porque acuérdense que el hogar es el primer lugar en donde se forma la personalidad, la educación, la crianza del niño. Entonces la familia juega un rol recontra importante en las escuelas. ¿Ok? Listo. Ya te había mencionado un poquito más también acerca de esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace también? ¿Cuáles son los secretos que tiene, secretos entre comillas, que tiene Finlandia para tener una sociedad feliz? Bueno, igualito. La salud también es equitativa, es universal. Todos pueden acceder a un buen servicio de salud. Pensiones universales. Mira, eso también es importante, ¿no? Vemos que uno cuando trabaja hasta cierta edad, pues quiere descansar, ha trabajado toda su juventud y puede ser voluntario, depende de ti, de la empresa, ¿no? Si quieres seguir sirviendo en tal lugar. Pero ¿qué de las personas que de repente quieren empezar un negocio y decir, bueno, aquí me despido, me jubilo de una vez y la pensión que voy a recibir me va a poder ayudar a sostenerme? ¿O será que solamente me darán 400, 500 soles para vivir al mes? ¿Se podrá con eso en mi pensión? ¿O tengo que ahorrar aparte de mi pensión? Todo eso nos hace pensar si tenemos un fuerte estado de bienestar. ¿Estamos contentos con nuestro servicio de salud? El seguro, como decimos aquí. O sea, sacamos cita y nos dicen, ¿sabes qué? Venga de acá una semana. O no hay las pastillas que usted necesita. No hay las máquinas, no hay el tratamiento. Todo eso juega clave en el bienestar general. Aquí, en el país que estamos analizando, que es Finlandia, hay un fuerte estado de bienestar. Las personas se sienten que valoran su esfuerzo, no solamente por las pensiones, ojo, sino también a través del seguro social. ¿Ves? Entonces, vamos a la partecita que quizás algunos dicen y no se han percatado de que también es importante porque somos seres no solamente emocionales, sino también en el sentido espirituales. Tenemos conexión con la naturaleza porque nosotros también formamos parte de la naturaleza.
Y aunque no lo crean, es un criterio que se evalúa con respecto a qué es lo que hace Finlandia para tener ciudadanos que están contentos, que están con tranquilidad, en paz, felices, como dice el título, ¿no? Y eso, mira, aquí está, conexión con la naturaleza. Es parte del ser humano, la espiritualidad. Es cierto, conecto con la naturaleza, ¿no? Porque soy parte de la creación también. Y eso muchas veces se ha abandonado porque hemos caído mucho en el materialismo. Y no nos damos cuenta que nosotros también venimos de la naturaleza y por lo tanto conectar con ella nos ayuda a poder encontrar esa paz, ese momento de reflexionar, muchas veces de encontrarnos con nosotros mismos. Es como hacer una pausa a todo el bullicio del trabajo, al tráfico y los ruidos de la ciudad, y en un viaje conecto con la naturaleza, con el paisaje, con la creación. ¿Ves? Hasta este criterio es importante para que la persona se sienta satisfecha y autorrealizada. Y ni qué decir del siguiente punto, que creo que varios van a estar felices con este siguiente punto. Van a decir, por supuesto que es importante, es este de acá. El equilibrio entre vida y trabajo. Porque ¿quién no quisiera trabajar 8 horas y es salir de su trabajo y dedicarse a su vida personal, a su familia, a otros quehaceres que ya no tienen que ver con su trabajo, porque ya terminó su horario de trabajo? Pero no, tenemos muchas veces trabajos en los cuales salimos de nuestro horario, pero traemos más trabajo aquí. O algunos tienen que hacer muchas horas extras. No está mal hacer de vez en cuando horas extras, pero tenemos que hacer muchas horas extras. ¿Por qué? Porque el sueldo es muy inferior, no alcanza la inflación, la subida de precios de las cosas. Entonces, como tengo que hacer más horas extras, entonces tengo que estar activo. ¿Y qué pasa? El cortisol está constantemente ahí, pues, ¿no? Y cuando hay mucho cortisol, tú sabes que eso da como resultado el estrés. Entonces hay que tener cuidado con algunas culturas mal entendidas del trabajo, porque el trabajo obviamente dignifica, pero hay algunas culturas o algunos pensamientos e ideologías de que uno tiene que estar completamente como si fuese un robot trabajando siempre. Hasta en los mandamientos, ¿no? En el decálogo encontramos que hay que descansar, tiempo con la familia. Muchos venimos de una generación en la cual los papás priorizaron el trabajar y sacrificando el tiempo con la familia. Y es cierto, pueden sentirse bien porque dicen, trabajé y le di a mis hijos lo que me hubiera gustado que me den a mí, ¿no? Que es parte, por ejemplo, de la educación y las comodidades. Pero a veces los sacrificios también tienen sus consecuencias y hay que estar conscientes de ello. Por eso es que hay que buscar un equilibrio. Y aquí en el país que estamos examinando, analizando, en Finlandia se da ese equilibrio entre vida y trabajo. La flexibilidad. Ya no estamos en el siglo XVIII, XIX, en el cual en plena revolución industrial se creía que para que alguien sea más productivo, que era lo clásico que hacía el dueño de la fábrica, explotarte más. No. Hoy en día, y gracias también a la psicología organizacional, sabemos que si yo quiero empleados más productivos, ellos tienen que estar bien. Porque un empleado satisfecho con su trabajo, con su sueldo, con su equipo, con su jefe, va a ser más productivo. Quiere trabajar, de aquí sale la voluntad, la motivación. ¿Ves? El tiempo de descanso, que también es muy importante, por cierto. Todo esto nos ayuda a poder reflexionar con respecto a una vida equilibrada. ¿Ok? Listo. Entonces, veamos. Ya también habíamos analizado un poquito esto, la baja corrupción y la alta confianza que tienen los ciudadanos a sus autoridades. Mira, instituciones transparentes y justas, mientras que aquí en Perú
Las instituciones que deberían velar por nuestra seguridad, más bien nos dan mucha desconfianza a veces, ¿no? Porque forman parte de la corrupción. Honestidad en las relaciones, esto tiene que ver con el compromiso. Mucho se ha perdido también aquí en el Perú ese valor del compromiso, ¿no? Porque hay mucha desconfianza no solamente a nuestras autoridades, sino también a la otra persona. Y esto hablando de el ámbito amical, pero también en el ámbito amoroso, ¿no? Por eso es que nadie quiere ya esa parte del compromiso, por el miedo a un día se rompe todo y ya no sabemos más. Eso es más fácil, más pragmático. Entonces cero compromiso, ¿no? Hemos llegado a esa conclusión en vez de rescatar los valores. Ahora somos más así como de reciclar, o en todo caso de desechar. Esos son para las cosas, no para las personas. Y por último vamos a terminar esta partecita llamada la cultura de Sisu. Sisu es una palabra finlandesa que más o menos la traducción significa como que de las entrañas, de la profundidad del alma, del corazón, del centro de nuestras emociones y nuestras decisiones. Eso vendría a ser el Sisu. ¿Y por qué ellos dicen la cultura del Sisu? Y esto es muy importante. ¿Sabes por qué mencionan tanto la cultura del Sisu? Porque ellos se dieron cuenta que podía haber educación, pero la inteligencia emocional, es decir, ¿qué pasa cuando vienen momentos de dificultad? Mira, yo cuántas veces he visto como profesor, el niño se cae o se tropieza con la silla, la mamá viene y le dice, silla mala, silla mala. O sea, fíjate, echarle la culpa a la silla, pero no decir o no conversar con el niño, aunque no entienda de repente, entre comillas, yo creo que no entiende, dice el papá, ¿no? ¿Para qué le voy a hablar? No, háblale igual. Cuídalo, consuélalo, pero dile, ten más cuidado. No estés diciendo, la silla tuvo la culpa, silla mala, porque estás, sino criando un niño que nunca se va a hacer responsable o va a ser ciego a sus propias acciones. Le va a echar la culpa a todo el mundo. No sé si conoces personas así, que cuando les pasa algo malo, en vez de decir, pucha, hice esto mal, tomé esta mala decisión, creo que tuve que haber hecho de esta manera. No, ¿qué es lo primero que hacen? Tu culpa. A todos, ¿no? Tu culpa. Y además, niños que se frustran, porque como siempre le enseño a que él no pierde, entonces cuando se enfrenta a la vida, cuando ya no está papito ni mamita, y realmente se enfrenta a una situación en la cual no ganó como siempre creía, en vez de aceptar como caballero, ¿no? Será para otra ocasión, me voy a esforzar más, no, como lo has mal acostumbrado desde pequeño, se frustra. ¿Y cuántos vemos, no sé, videos ahí de que hay chicos o adolescentes que se creen, faltan el respeto a las autoridades, entre otras cosas más? Eso es la mala crianza. Pero aquí en Finlandia, que es el país que estamos analizando, porque se ha llevado por 9 años consecutivos el título del país más feliz, ¿qué es lo que encontramos? La cultura del Sisu. Determinación para realizar las acciones. Resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de poder resistir a las dificultades, y aunque son cosas difíciles en las cuales puedo fracasar, me caigo, pero nuevamente me levanto para seguir adelante. Porque sé que es inevitable. Puedo yo esforzarme mucho, pero sé que en cualquier momento va a venir algo difícil. ¿Qué hago? ¿Me tumbo? ¿Me deprimo? ¿Me quedo ahí en el suelo? No, debo aprender a superar los obstáculos. El día que comencemos a enseñar, a educar a nuestros hijos, a los próximos ciudadanos peruanos, esto va a cambiar, va a mejorar. Y lo digo como maestro porque ahora, ciertamente en la reforma educativa, se está promoviendo bastante lo que nosotros llamamos la educación en valores. Pero te cuento algo, ¿de qué sirve tanto
que alguien le diga, ¿no?, al niño: haz esto, tienes que esforzarte, no te distraigas con el celular y esto y lo otro, pero va a la casa y es más fuerte el mensaje ahí. Porque uno le dice: no caigas en la procrastinación, que es postergar las cosas por hacer otras que son menos relevantes. Pero lo ven en el hogar, tú le puedes decir: no hables groserías, porque eso hace que una persona pues se vuelva no solamente más, digamos, más tosco, que se vuelva menos asertivo, que no tenga las palabras adecuadas, sino que prácticamente siempre esté hablando a través de groserías. Tanto así que si tú le quitas las groserías, prácticamente no podría decir nada. Como cuando una vez fui a una canchita, los chicos cuando juegan fútbol, frase que decían tenía que tener una lisura o una grosería. De tal manera que si tú le quitas las groserías, no podrían decir nada, se quedarían callados. ¿Por qué? Porque se ha vuelto parte de su vocabulario y todo lo expresan de esa manera. Entonces, fíjate, nosotros tenemos que comenzar desde ahora para poder ver el cambio después. ¿Cuándo será el día en que podamos decir: el Perú también es uno de los países que está entrando en el ranking, ¿no? Imagínate, estamos entrando al ranking de los países más felices. Ahorita se lo está llevando por 9 años consecutivos Finlandia. Y hemos analizado de la manera más simple, utilizando el lenguaje más accesible, ¿no?, más natural, para que me deje entender con respecto a qué cosas hace Finlandia que le permite poder decir: somos ciudadanos felices, estamos contentos con nuestro gobierno, estamos contentos con nuestro servicio de salud, con el servicio educativo, con el de seguridad, entre otras cosas más. Y por si acaso, si crees que solamente es dinero, no lo es. Si solamente crees que es por la extensión que puede tener un país, mira el tamaño que tiene Finlandia, ahí lo puedes ver en la pantalla. Perú es mucho más grande. Podemos decir que tenemos mucho más recursos y regiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? La pregunta es: ¿qué cosa o quiénes tienen que cambiar? No es tanto lo material, sino que comienza primero con las personas, porque si dependiera solo de lo material, nosotros estaríamos mejor que en Finlandia. Porque humildemente hablando, nuestro país es más grande, tiene mayor diversidad de climas, fauna, flora, recursos, y aún así estamos como estamos, para no decir más. ¿Ok? Listo. Entonces, esta partecita la vamos a ir finalizando, pero en unos 2 minutos vamos a regresar para poder hacer el análisis a nuestro sector educativo. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué nos está faltando para poder mejorar la educación en el Perú? ¿Y por qué nos estamos centrando aquí? Ciertamente porque hoy estamos haciendo como un especial por el Día del Maestro, pero también, aunque no lo creas, el cambio se da más que nada a través de la educación, en el hogar, en el colegio y en el lugar donde podamos promover los valores. Entonces ahí está el cambio. Si desde nuestros hogares no comenzamos el cambio, obviamente vamos a seguir tal y como estamos ahora. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a descansar unos 2 a 3 minutitos, nos hidratamos y volvemos con la segunda parte del análisis. Voy a poner la imagen para que veas. A ver, no sé si se verá, para que más o menos sepas en qué nos vamos a centrar hoy día. Eso, voy a poner un poquito más grande acá la pantalla. Ahí está, listo. Vamos a hablar de este tema. Mira, voy a poner más grande. ¿Qué está fallando en la educación
y la convivencia en el Perú. Regresamos en 2 minutos para seguir con este tema. No se vayan. Con A de amor, lleva la G de un fiel guerrero. Mirar tus ojos quita el dolor. Con tu sonrisa yo me rindo entero. Me desarmas por completo, mi amor. La luna es testigo de nuestra historia. Vives en mi mente con gran valor y en mi corazón queda tu memoria. Muy bien, ahora sí, es momento de continuar con este especial por el Día del Maestro. Estamos viendo ahora qué es lo que nosotros estamos realizando desde el ámbito educativo, qué puede ser lo que nos está faltando y cuáles pueden ser los aciertos en los cuales sí estamos teniendo algunos desarrollos, alguna evolución para poder mejorar nuestra educación. ¿Ok? Listo. Entonces vayamos primero a el contexto curricular. Porque es cierto, no podemos negar de que un buen currículum que se adapte, que observe, que considere cuáles son las deficiencias que tiene nuestro ámbito educativo, obviamente es el primer paso que tenemos que realizar. Entonces, en el contexto curricular, cuando nosotros vemos cuáles van a ser las competencias, cuáles van a ser las capacidades, los temas, entre otras cosas más, podemos hablar acerca de que muchas veces hay una desconexión con las realidades regionales. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de elaborar un libro, esta clase, estos temas tienen que estar vinculados también o relacionados, los ejemplos, las analogías, las imágenes, con la realidad regional en donde va a llegar ese recurso. En este caso puede ser un libro, puede ser un material didáctico, y ahí nosotros estamos hablando de la desconexión con las realidades regionales, ¿no? Entonces mira, ahí nos están poniendo un ejemplo: materiales nacionales que no están adaptados a la realidad rural o indígena, o sea, a la parte del campo. Y es más, a veces podríamos agarrarnos a un currículum de otro país, que no está mal imitar lo bueno, pero si lo traemos, hacemos un copy page, solamente copiar y pegar, y lo tratamos de aplicar aquí sin ver el contexto, sin ver la problemática, sin ver la población a la cual se va a aplicar este currículum, ahí estaríamos fallando, ¿no? Porque no estamos haciendo esa adaptación a la realidad para que sea eficaz ese currículum aquí en nuestro país. Entonces, uno de esos problemas podría ser
aunque hay muchos avances, la desconexión con las realidades regionales. Luego, aquí tenemos que ver que las competencias y las capacidades están en búsqueda de que el estudiante desarrolle destrezas en las cuales no solamente lo va a hacer por un aprendizaje de memorizarse las cosas. La memoria es importante, eso es innegable, pero lo que se está buscando en la persona es tener su pensamiento crítico, que pueda leer un texto, que pueda analizar una situación y tener su propia opinión, acercándose a la objetividad, evaluando, examinando, diciendo esto está bien, cuál es la fuente. Todo eso nos lleva a realizar destrezas que van más allá de solamente memorizar y leer. Acá estamos hablando ya de comprensión lectora, de decir, esto sucedió, interpreto esta fuente histórica y cómo lo puedo aplicar con el tiempo actual. ¿Estamos repitiendo los mismos errores? ¿Qué, qué es o cuáles son los factores que permitieron que se dé este hecho y acontecimiento histórico? ¿Y cuál es la diferencia con lo que está sucediendo hoy en día? Entonces, mira, predominio de la memorización, ¿no? A veces solamente antes te daban una separata, te decían apréndete eso de memoria y listo, ya estás preparado para responder. Pero muchas veces no se desarrollaba ese pensamiento crítico de la manera adecuada. Entonces, hay exámenes basados en datos y fechas aisladas o simplemente para marcar como si eso me diese a mí una capacidad superior que se está buscando. Te doy un ejemplo para que me logres entender. Quizás antes te preguntaban, ¿no? ¿En qué año descubrió Cristóbal Colón América? Era la pregunta del examen, una de las preguntas de un examen. Y ahí estaban las alternativas, ¿no? Un 28 de julio, un 12 de octubre de 1492, que vendría a ser la respuesta correcta. La marco y listo. Tengo mis 2 puntos, mis 5 puntos, lo que valga. Pero ¿y dónde está la parte crítica de inferir? Hasta extrapolar, a pesar de que ya sucedió algo, extrapolar, que es hacer hipótesis, me podría a mí a llevar a poder analizar casos posteriores, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese llegado Cristóbal Colón a América? Ah, ya quizás, y ahí comienza a relacionar, ¿no? El imperio portugués o francés también estaban explorando el mar, los ingleses, quizás hubiesen llegado los ingleses. Fíjate cómo esto hace que nuestro cerebro interconecte más cosas en vez de simplemente, ya, marcar en qué fecha llegó Cristóbal Colón y ya está. ¿De qué puerto salió? Ya, Puerto de Palos, ya marqué, listo, tengo mi 20. Eso es ser memorístico. Ojo, no estoy diciendo que está mal. De hecho, memorizar es parte del aprendizaje, de la parte cognitiva, pero no podemos estancarnos. El problema es solamente estancarse con la parte de la memorización. Tenemos que buscar destrezas y capacidades que vayan más allá de solamente memorizar. Fíjate, el tercer punto está relacionado, la falta de integración de habilidades socioemocionales. Ya no estamos hablando solamente de habilidades cognitivas, sino de habilidades que también involucran a las demás personas y las emociones de uno y del otro. Es decir, el trabajo en equipo, la solidaridad entre compañeros, la búsqueda de soluciones de manera grupal. Mira lo que dice el ejemplo. No se enseña estrategias de resolución de conflictos de manera pacífica. Por eso es que muchos profesores tenemos ese problema, ¿no? El problema de que a veces tenemos que llevar a dirección a 2, no a 1, sino a 2. ¿Por qué? Porque uno le molestó y el otro, en vez de buscar una solución de conflicto pacífica, que vendría a ser, por ejemplo, acercarse con el profesor y decirle, ¿no? Profesor, este compañero me está molestando. Ojo, y hago acá una pausa. A veces los chicos ya no quieren hacer eso porque muchas veces los profesores no les hacemos caso. Nos parece algo insignificante o estamos muy cansados. Eso lo vamos a ver en el factor que viene después, ¿no? Factor docente. Y no tomamos atención a eso. Y muchas veces ahí es donde se promueve el bullying. Hay que preocuparnos
por cómo los chicos se interrelacionan. Es cierto, hay muchas cosas que pueden ser propias de la adolescencia, pero no hay que pasar por alto otras que tienen que ver con las habilidades socioemocionales. Enseñémosle, no solamente los profesores, como padres también, a los hijos, cómo tratar de llegar a solucionar problemas sin llegar a la violencia, que es el ideal. Hay mecanismos, ¿no? Que las dos personas se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, puede entrar un intermediario que medie para una solución. Esas son las búsquedas de factores que nos permitan a nosotros poder llegar a solucionar conflictos sin llegar a la agresividad. ¿Que es difícil? Sí, porque tiene que ver con la gestión de emociones. ¿Quién no se ha molestado alguna vez y se ha querido pelear, ¿no? Porque el aire es así, ¡fum!, sube hasta acá y la parte racional se nubla y nuestro cerebro emocional es el único que quiere actuar y vengarse o lo que tú quieras. Le pasa mucho a los chicos, por eso es que nosotros tenemos que enseñarles. Si incluso a un adulto le pasa, imagínate a un adolescente que todavía no tiene el cerebro emocional desarrollado. Por eso es que hay que ser empáticos. La solidaridad y la empatía empieza primero por el maestro. Así como le exigimos al papá, también tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, porque somos modelos. Acuérdese, hoy estamos haciendo una especie de reflexión por el Día del Maestro. Es cierto, estamos felices porque nos van a celebrar, nos han dado el día libre, entre otras cosas más, pero también hay que aprovechar para hacer una reflexión. ¿Ok? Listo. Mira lo que dice acá, esto sí se da bastante. Los profesores que hemos trabajado en el Estado, por ejemplo, sabemos que cuando se da, ya sea por una huelga, por algún problema, las clases remotas o virtuales, no todos pueden entrar. Por ahí uno que otro que pone excusa porque decimos, pero todos tienen celular hoy en día. Todos tienen alguna laptop, un equipo, una computadora de escritorio. Es cierto, pero bueno, es cierto solamente hasta cierta medida, pero hay muchos chicos que no tienen esa facilidad, que es más, quisieran ingresar a su clase virtual, pero no pueden, no cuentan con celular propio. Hay que tener mucho cuidado porque a veces damos por sentado que ya todos los adolescentes tienen celular y no es cierto. A veces muchos ingresan por el celular del papá, de la mamá, prestado, o no tienen conexión a internet ilimitada, porque incluso para escuchar una clase virtual debes tener una buena cantidad de paquetes de datos, o en todo caso internet ilimitado. Entonces hay que tener mucho cuidado con generalizar, porque la brecha digital sigue siendo un problema en el ámbito educativo en el Perú. Falta de innovación tecnológica. En la reforma educativa se dio mucho eso, y los profesores que eran de la vieja escuela, muchos, no todos, estaban recios, ¿no? No querían decir, ¿cómo es eso de que ahora voy a hacer sesiones de aprendizaje? ¿Y qué es esto del currículum nacional? Bueno, en ese tiempo se llamaba diseño, ¿no? El DCN. Y eso de aplicar y todo lo demás con diapositivas y que voy a utilizar proyector. No. Yo a la antigua. Y se cerraban. Los mismos profesores, ¿ah? La dificultad de querer hacer una reforma por el bien de la educación de nuestro país. Y justamente por eso es que voy a pasar ahora a la parte del docente. Habíamos visto ya la parte curricular, ¿cierto? Algunas deficiencias que todavía se están dando en el ámbito curricular. Pero ahora vamos a ver la parte del rol del maestro. Es cierto que en el Estado han mejorado bastante los salarios. Yo creo que no podríamos quejarnos en ese sentido, ¿cierto? Claro, depende de las horas, la exigencia, se podría llegar a algo mejor. Pero dejemos ese tema ahí, porque hay que ser sinceros. Hay muchos colegios particulares, entre medianos, grandes, algunos pocos también, que incluso tienen el mismo salario que colegios públicos. Imagínense, está genial. Pero la gran mayoría, porque no podemos olvidarnos, ¿no?, de nuestros colegas. Yo ya entré al Estado, bueno, que se la arreglen ellos, pues, ¿para qué no postularon?
hay que buscar la equidad de alguna u otra manera. Entonces los colegios particulares, en muchos casos, solamente para darte un ejemplo, la otra vez me salió una publicidad en la cual un colegio estaba buscando un profesor de mi especialidad y ¿sabes cuánto pagaba al mes? Y aunque solamente eran, creo, tres días, pero 3 días pues casi toda la semana, ¿no? 3 días a la semana, y el sueldo era menos que el sueldo, que el salario mínimo. Es más, era menos de 1000 soles. Yo me pregunté, ¿en ese colegio explotarán a su profesor? Porque ni siquiera el horario era una simple hora, porque tú dirás, de repente solamente tenía que ir 2 horas, 3 horas, 4 horas. No, era completo, hasta tutoría creo que tenía que hacer. O sea, siguen existiendo esos colegios que pagan salarios bajos y que dan condiciones laborales precarias, como dice ahí el título de problemática. Sí. Entonces, ¿la solución cuál es? ¿Solamente decirle al docente, prepárese mejor y todo lo demás? Sí, es cierto, hay que decirle, es parte de, ¿no? Es parte de busque usted su mejora y todo lo demás. Pero también el hecho de que existan estos lugares que todavía por ciertas razones, las cuales desconocemos del todo, ofrecen salarios muy bajos y horas o una carga horaria y de trabajo pesada. Entonces ahí estamos hablando de algo que todavía nos falta mejorar. Y hablo en plural, no porque yo sea dueño de un colegio, sino que lo digo porque somos seres humanos, ¿ok? Y aunque no tenga un colegio, basta que de repente por ahí alguien abra un negocio, no necesariamente un colegio privado, particular, pero lo mismo puedes caer en hacerle a tus empleados. No están en planillas, hacer descuentos innecesarios, no pagar salarios justos. Así que es cierto, ahorita estamos hablando del ámbito educativo, pero tengan cuidado porque también se puede dar en cualquier otro sector institucional o empresarial. ¿Ok? Listo. Deficiencias en la formación y capacitación continua. Esto, digamos que también se ha mejorado bastante. ¿Te acuerdas que te dije que habían profesores que no querían abrirse pues a los cambios, a la reforma? Hoy en día muchos de esos profesores ya no están. Ahora sí están viniendo nuevas generaciones que ya están aceptando estos cambios, estas modificaciones en el bienestar, en búsqueda del bienestar educativo. Entonces podemos decir que ya hay profesores que están capacitados, eso sí, ya saben manejar el currículum nacional para poder hacer su programación anual, para poder hacer sus sesiones de aprendizaje, entre otras cosas más, ¿no? Sus unidades. Pero ¿todavía hay deficiencias? Sí. Si yo les pregunto aquí, quizás hay algunos docentes, o quizás alguien va a ver la repetición de este programa, ¿cuándo aquí podríamos manejar la inclusividad en un aula? Sabemos que el Estado nos solicita que por aula haya una cantidad de 2 alumnos, ¿no? Inclusivos. Pero ¿estamos capacitados según la necesidad del estudiante? Es más, si nos vamos a la parte virtual, ¿estamos capacitados para utilizar los diferentes recursos digitales? ¿O solamente hacemos puras hojas de Word? ¿Estamos abiertos, por ejemplo, a utilizar juegos didácticos, material didáctico? Eso tiene que ver con la capacitación continua, por si acaso. Ver diferentes estrategias, ¿no? Para la motivación, que esa es la primera parte de una sesión de clase, de aprendizaje. Entonces, la capacitación no quiere decir solamente las famosas capacitaciones, porque le hemos puesto ya ese título que pensamos que la capacitación solamente es las famosas capacitaciones, ¿no? Capacitación en currículum, capacitación en informática, capacitación en bla, bla, bla. No es tan mal en sí mismo. La cuestión es que la capacitación viene de capacidad, o sea, podemos realizar algo, es más, no solamente podemos, lo hacemos, lo llevamos a la práctica, porque yo puedo inscribirme a todas las capacitaciones por haber,
y tengo todos mis certificados, imagínate, ¿no? Imagínate que tenga todos los certificados. La pregunta es, ¿aplico lo que aprendo en esas capacitaciones? ¿O solamente voy, escucho, porque quiero mi cartoncito para sumar más a mi currículum y a mi puntaje, si es que por ahí postulo, ¿no? Con mi expediente. Entonces hay que analizar, hay que hacer esa reflexión. Tiene que llegar al estudiante el tema, tiene que darse las competencias y los desempeños para que podamos decir funcionó la capacitación. Que por cierto, algunos pueden sin capacitación lograr esto, ¿ah? No estoy diciendo que no vayan a capacitaciones, que no nos capacitemos, me incluyo, pero hay personas que pueden lograrlo. ¿Por qué? Porque saben cómo ellos mismos, ya sea de manera autodidacta o cómo ellos mismos renovar una clase para que los alumnos estén prestos y puedan aprender. ¿Ok? Entonces, mira, dice cursos de actualización no enfocados en las necesidades reales del aula. Claro, puedo llenar mi expediente, mi currículum de tantas capacitaciones, pero no son propias de mi área o quizás no las necesito. Y cuando digo que no las necesito, no me refiero a que algún día los vamos a utilizar. Porque acuérdate, de repente me voy a una capacitación de primeros auxilios y todo un año entero no ha habido ningún momento en el cual lo he utilizado. Pero de todas formas, soy capaz para que si en alguna ocasión se dé, yo pueda ejecutar los conocimientos que aprendí en una capacitación, ¿no? Cursos de actualización no enfocados. Ese sería el problema. Solamente por llenar, solamente por decir he asistido para tomar foto para las redes sociales y punto. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con eso porque estaríamos cayendo en lo que yo llamaría el capacitacismo, ¿no? O sionismo, como una especie de solamente darle importancia a las capacitaciones, como si la capacitación, para que me dejes entender, para que me entiendas claro, como si la capacitación automáticamente me volviera un buen profesional. Va a depender de cómo lo tome yo y sobre todo cómo lo lleve al aula, cómo lo hago efectivo en el aula. Esto da bien. Este tercer punto, creo que este sí se sigue dando, la sobrecarga administrativa y estrés docente. Claro, esto tiene varios factores, porque también hay que saber que nosotros tenemos que gestionar bien nuestro horario, saber cómo poder decir, hacer una agenda, ¿no? Y decir, aquí voy a llenar notas, me toca llenar CIAGIE, me toca revisar cuadernos. También es propio de uno, eso es cierto. Hay que saber cómo organizarse para no caer en la sobrecarga administrativa. Pero cuando, a pesar de que yo sé cómo organizarme, veo que quizás, como yo soy el que de repente hace más en eso, o estoy más libre porque hago mis cosas con tiempo, y como decimos en el Perú, te chantan más cosas, ¿no? Te ocupan de más cosas. Eso ya es sobrecarga administrativa. De hecho, aquí en la imagen, voy a subir un poquito, está el famoso burnout, ¿no? ¿Qué significa el burnout? Significa el cansancio o agotamiento laboral. Exceso de informes, papeleos burocráticos que quita tiempo de enseñanza. A veces nos quedamos más en el papel que lo que se va a decir en el aula, ¿no? Escaso reconocimiento social de la profesión. Eso también, ¿no? Profesión docente poco valorada por la sociedad. Basta con que tú preguntes a alguien en la calle hoy día que se celebra, y si esa persona no está familiarizada con el ámbito educativo, es más, sin irnos muy lejos, ¿no? Muchos alumnos decían que, a pesar de que todos los años se da, todos los 6 de julio, pero de todas formas tú le preguntas, o algunos dicen, ¿no? Son sinceros, decían, yo no sabía que era el día del maestro. Pero vamos, no hay que quedarnos solamente con lo del día del maestro, ¿no? Porque ahí te está dando el ejemplo. Pero dice escaso reconocimiento social de la profesión. Y cuando hablamos de reconocimiento, no solamente nos referimos que el 6 de julio, pues, digan feliz día maestro. Es parte de, es cierto. Pero el reconocimiento también es saber darle el lugar al profesor. Que somos una persona que ha estudiado por 5 o más años la profesión para ser un docente, pedagogo,
alguien que tiene la didáctica, es alguien que es profesional y que tiene ética. Entonces cuando viene un papá, y el papá puede ser si quieres abogado, ingeniero, arquitecto, lo que tú quieras, pero sabe que está hablando con un profesor y que ese profesor hay que respetarlo en primer lugar porque tiene dignidad, porque es una persona, sea quien sea, pero también porque tiene ese cargo de enseñar a su hijo. Y lo digo porque más de uno ha visto muchas veces cómo los padres tratan a los profesores. Como te digo, en realidad nadie debería tratar mal a nadie, pero como estamos hablando exclusivamente aquí en este live con respecto a los docentes, entonces sí, podemos decir que hay un escaso reconocimiento social de nuestra profesión. A veces solamente queda en un día, ¿cierto? En un solo día. Listo, entonces vayamos, para no ponernos tan serios tampoco, vayamos a esta partecita a la cual yo quería llegar, porque aquí está uno de los pilares que son necesarios para poder tener éxito en la educación, en la crianza también en todo caso, ¿no? Porque pasamos al ámbito familiar y social. Por más que yo pueda hacer pues una experiencia de aprendizaje excelente, pero mi alumnito ahí en su mente está que papá y mamá se han peleado, que se van a divorciar, que le han echado la culpa de esto y lo otro. Y es cierto, quizás en la clase él se pueda desahogar, quizás en la clase se pueda olvidar de ese problema, pero no es como la frase dice, ¿no? Hay una frase que dice, deja, antes de entrar al aula, deja la maleta de los problemas afuera. Esa es una frase que la verdad yo no estoy de acuerdo, porque el ser humano somos una unidad. Yo no me puedo sacar mis emociones, mis pensamientos y dejarlo afuera y meterme acá. En todo caso puedo ser resiliente, por eso me gusta más la palabra la resiliencia, ¿no? O sea que hay dificultades, pero aún así tengo que salir adelante. Pero hay que tener mucho cuidado con esas cosas porque acuérdate, estamos hablando, bueno, como adultos podemos de repente realizarlo, pero ¿qué del alumno? ¿Qué del estudiante? Hogares con conflictos constantes, falta de modelos positivos. ¿Cuántos nos hemos enfrentado en aula a alumnos que quizás hay algunos que son, como dicen, ¿no?, hiperactivos? Es cierto, pero participan, no necesariamente son groseros, pero hay los que sí, ¿no? Hace poco fue las Olimpiadas en el colegio donde yo enseño, por ejemplo, y prácticamente un alumno lo pechó al profesor de educación física que estaba arbitrando un partido. Y por más que el profesor le dijo que se retire, porque lo que está haciendo está mal, se puso más grosero. Solamente pregúntate, un alumno que se comporta así, ¿será que en su casa es educado? ¿Será que en su casa le han enseñado a respetar a las autoridades? ¿Será que en su casa le han enseñado a reconocer sus errores? Porque ojo, algunas veces cuando digo la primera parte de la autoridad, algunos dicen, estás promoviendo que agachemos la cabeza frente a una autoridad como si no tuviéramos libertad de expresión. No, en ningún momento. Porque por eso estoy mencionando lo segundo, ya que no he visto que no enseñan mucho esto, reconocer los errores. Cuando a alguien no le enseñan a reconocer sus errores, el día que llega alguien y le enseña su error, le llama la atención, por decirlo así, de una manera empática incluso, ni siquiera de una manera grosera, esa persona aún así se molesta, porque no está acostumbrada a que tenga que reconocer que erró en algo, que tiene que cambiar esa conducta, esa forma de hablar. ¿Ves? Mientras que quizás a algunos de nosotros, nuestros padres nos enseñaron diferente, ¿no? Y nosotros agachábamos la cabeza no por sumisión, sino porque sabíamos que nos habíamos equivocado. Los modelos positivos. Los profesores la tenemos difícil también porque como hay muchos modelos negativos, ya que ahí dice falta de modelos positivos, hay muchos modelos negativos de padres, entonces nos ponen más difícil la chamba.
por decirlo así, ¿no? Es una forma, digamos, como una analogía. Pobreza y desigualdad socioeconómica. Es cierto, nosotros lo vemos, ¿no? En realidad, muchas veces vemos que hay chicos que por cuestiones económicas no pueden avanzar como a ellos les gustaría. Porque cuando enseñamos en un colegio, aunque sea público, hay chicos que tienen mejor poder adquisitivo, por decirlo así, ¿no? Yo tengo alumnos que, por ejemplo, les enseñé en una academia particular, y después me los encontré en el colegio estatal. Entonces ellos tienen cierta ventaja. Ojo, no estoy diciendo privilegio, hay que tener mucho cuidado con usar la palabra privilegio. Acá sería ventaja. No se prepara en una academia, ¿para qué? Para que cuando entren el siguiente año al colegio sean más competentes, y eso no está mal, pero no todos tienen esa misma facilidad, ¿no? Hay algunos municipios que ya están sacando su propia academia, excelente, mira, ¿no? Que un distrito saque su academia propia, quizás con becas, quizás con costos que sean recontra accesibles o facilidades de cuotas, lo que tú quieras, pero eso es lo que tiene que promover el Estado, el gobierno. No solamente un alcalde es bueno porque hace pistas, ¿no? Tenemos mucho ese criterio de que un gobernador regional, un alcalde es bueno porque hace pistas de infraestructura, lo que tú quieras. El alcalde también tiene que hablar por la parte social, educativa. Eso es lo que hace íntegro a un alcalde, ¿no? Solamente por dar un ejemplo. Entonces, niños trabajando y malnutridos. Sigue habiendo las brechas en el acceso a recursos, que ya lo mencioné anteriormente en la primera parte del currículum. Escasa participación y compromiso de los padres. Eso creo que es una de las cosas que más los profesores y docentes vemos. La escasa participación. Porque a veces es cierto, ¿no? Bueno, yo soy profesor de secundaria, pero es cierto, en primaria los papás están ahí por lo mismo de la edad de los chicos. Cuando se es secundaria, hasta primero todavía continúan, porque es como que recién han dejado sexto de primaria. Así que primero y secundaria todavía están. Segundo, tercero, cuarto y quinto, los chicos son más independientes. Los papás ya confían o no les queda de otra, pues, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Pero eso no quiere decir que aunque ya no van al colegio acompañando a su hijo, eso no quiere decir que no van a estar detrás participando en la educación de sus hijos, en lo que necesiten ellos para poder optimizar y potenciar la educación que se le da en el colegio. Porque yo puedo dejarles tarea, yo puedo jalarlos y decirle el que no hace lo jalo, pero si en casa no se repotencia, no se refuerza eso, entonces ahí vemos, ¿no? La escasa participación y compromiso de los padres, desinterés o falta de tiempo, y esto muchas veces se da porque hay problemas entre los propios padres, entonces se pelean, tú ve, y tú porque tú no vas, y yo qué sé, y ya no viven los padres, sino solamente el estudiante vive con la abuela porque se lo dejaron a la abuela. Fíjate que todas estas problemáticas se juntan, ¿no? Se juntan para hacer que la educación en el Perú no avance como nos gustaría o como debería estar. Todavía hay muchas cosas que cambiar. Por eso es que la reforma no solamente puede ser por la parte del currículum. Es cierto, ¿de qué sirve? Y está bien que mejoremos el currículum y todo lo demás. Pero ¿de qué sirve que tenga un excelente currículo? Toda la documentación, si todavía hay deficiencia con respecto al uno de los pilares necesarios para la educación, que es la familia y la sociedad. Sigamos acá para ir terminando esta partecita. Dice influencia negativa. Esto ya es parte de la sociedad, ¿no? Influencia negativa de los entornos violentos y los medios, las redes sociales. Un profesor que trata de enfrentarse de repente a las redes sociales en el sentido de que tú puedes decirle todo algo bonito de un tema, pero basta que él agarre su celular y le salte, porque ahora la psicología dice eso, ¿no? Cómo es que nuestro cerebro se vuelve adictivo pues a los reels,
a scrollear y solamente buscar y buscar y buscar, entonces descuida los temas que uno le mencionó, el interés. Hay excepciones, obviamente, ¿no? Hay excepciones de chicos que sí, pero tú pregúntale nomás cuántos están suscritos, porque ahora se dice suscritos, ¿no? Suscritos o siguen algún canal educativo. Y si siguieron uno, de los 100 que siguen, farán Dios. Y a veces queremos enfrentarnos a ello, ¿no? Pero quizás podemos adaptar más bien la educación para que formen parte también de las redes sociales, como te digo, pero promoverlas de manera adecuada. Usar nosotros también la tecnología. No tenemos por qué ser enemigos de las redes sociales o de la tecnología. Más bien pueden ser un instrumento más para nosotros. Imagínate cuando salió las IAs, ¿no? El ChatGPT, entre otros. Los alumnos ahora solamente le toman foto al balotario que nosotros podemos hacer, a un examen, y boom, le da todas las respuestas. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Solamente hacer exámenes presenciales y ya no dejarle fichas en alguna plataforma virtual? O más bien, si sé que de repente, aparte de los exámenes presenciales obviamente que son necesarios, aparte yo podría decir, a ver, si él de todas formas va a agarrar ChatGPT en su casa, no sé si lo hará o no, por lo menos le haré leer y busco que la pregunta no sea pues una pregunta cerrada simplemente, ¿no? Sino una pregunta abierta en la cual él tenga que examinar las palabras, las frases, sí o sí se vea obligado a inferir, a analizar, a poner su propia opinión, y con eso veo formas de poder ganarle, o que utilice la inteligencia artificial, pero con propósito, con un propósito adecuado, donde él también se involucre en su aprendizaje. Y todos esos retos nos encontramos, ¿no? Los docentes, pero justamente hoy, 6 de julio, recordando el Día del Maestro, por eso hemos hecho este análisis, pequeño análisis simple también. No quiero explayarme demasiado, ni utilizar términos complejos, ni florear, como decimos aquí en Perú, para que podamos valorar más a nuestros profesores, pero ojo, también ser conscientes de que es un trabajo conjunto. Padres, colegio, profesores y sociedad. Hace un poco más de media hora estábamos examinando por qué Finlandia era el país más feliz por 9 años consecutivos, y vimos que uno de los cambios que hizo Finlandia fue precisamente en el ámbito educativo. No podemos tomar de manera ligera la educación en nuestro país, porque es uno de los medios, si no el más importante, por el cual vamos a lograr ese cambio que queremos tanto, que anhelamos tanto en nuestro país. Tener ciudadanos responsables, tener personas de confianza, políticos de confianza, acabar con la corrupción, que ésta sea mínima, que nuestra economía pues sea una economía sostenible, y ni qué decir del medio ambiente. Quizás no hemos hablado mucho del medio ambiente, pero también es algo que tenemos que rescatar. Pero todo esto se debe dar desde el hogar. Dejemos que el Estado haga su responsabilidad y velemos por nosotros mismos también, en el sentido de que somos responsables de elegir a nuestras autoridades. Pero si hoy no comenzamos con este cambio, entonces no nos quejemos después, porque no vamos a ser víctimas, nos hacemos cómplices. ¿Ok? Entonces, muy bien, de esta manera, con esa reflexión, terminamos la clase de hoy. Hoy día, por ser el Día de Maestro, solamente nos vamos a conectar por esta hora. Ya el día de mañana nos vamos a conectar en la tarde, y el día miércoles sí retomamos las 3 horas. Acuérdense que están partidos. La primera hora es de 11 a 12 del mediodía,
luego regresamos, si no me equivoco, es de 4 a 5 y luego es de 7 a 8. Estamos tocando con mi persona temas de educación cívica, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con formar buenos ciudadanos, no solamente formar, sino también comenzar a trabajar nosotros mismos para poder lograr ese cambio que tanto queremos. ¿Ok? Listo, conmigo será hasta el día de mañana y no. Mi profe dice que enseñar es caminar y ellas caminan cada día por nosotros. Nos enseñan con canciones, con paciencia y con todo su corazón. No es solo un trabajo, es un acto de amor que abre caminos en medio de la lejanía. Es quedarse con nosotros, incluso después de que el aula ha quedado atrás, porque su voz sigue guiándonos. Un verdadero maestro enseña para siempre. Feliz día, maestros de corazón. Ponle ponche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.